Siguen modificando la Constitución sobre las rodillas. Es una espuria mayoría calificada. No tienen la legitimidad para hacerlo. Porque aunque las autoridades electorales capturadas, si está naufragando nuestra democracia, es porque las instituciones que creó la democracia no respondieron a la hora buena. Se pandearon frente al caudillo. Se aceptaron ser o cooptados, comprados o extorsionados. Y a punta de traidores han ido avanzando. Y a punta, obviamente, pues de decisiones y violaciones a la Constitución terribles como esta sobrerepresentación. Lo que digo es, representan al 54%. Y no debieran cambiar la Constitución pasando sobre la representación del otro 46%. Eso va en contra de la misma Constitución que ponía dos límites claros. 300 diputados máximo y que nadie pudiera pasar del 8% más de curules o de escaños de la votación que obtuvo. Aquí rompieron todo eso y están haciendo barbaridad y media. Bueno, pues hemos visto la captura del Poder Judicial, el asalto al Poder Judicial. Hemos visto también la extensión de la prisión preventiva. Ahora te van a poder meter a la cárcel y luego averiguar, ¿no? Tú vas a tener que mostrar tu inocencia, pero en lo que son peras y son manzanas, ahí vas a estar en la cárcel. Esa es la prisión oficiosa preventiva y lo han hecho porque este es un régimen que extorsiona. Su modus operandi es la extorsión. Esta es la verdadera mafia en el poder. Nunca habíamos tenido gángsters en el poder tan afinados con eso. Por eso usan el SAT, usan la UIF y usan la Fiscalía para doblar voluntades, para conseguir lo que tienen y lo hacen de manera a veces hasta descarada de más, ¿no? Pues bueno, ahora tocó el turno a los órganos autónomos y eso es gravísimo. Miren, imagínense un partido de fútbol sin árbitro. Eso es quitar los órganos autónomos. Eso le quita confianza a todos. Y hay de todo tipo. Está el Coneval que ayuda a medir el avance en la pobreza. Porque no quieren que siga el Coneval midiendo la pobreza. Porque saben que vienen vacas flacas. Y que ellos, el gasto que usan para comprar voto no es un gasto que sirva para combatir la pobreza. Los datos que dan, que son sus cuentas alegres, no merecen el rigor de cualquier investigación, como lo han demostrado diversos investigadores sobre el maquillaje de cifras sobre pobreza. Pero bueno, por ejemplo, el Coneval, la COFESE y Telecom y el IFETEL sirven para regular y ayudan al consumidor, evitan prácticas monopólicas. Además están en el TEMEC, el de Mejora Educativa sirve para saber cómo está la educación, cómo podemos ayudar a mejorar la calidad. Una educación de mala calidad, quien más afecta a quien menos tiene. En fin, déjenme centrarme en el INAI, en el Instituto Nacional. Todos son importantes, todos juegan un papel, pero el del INAI es grave porque el mundo nos felicitó a México cuando sacamos el Sistema Nacional de Transparencia. Me tocó ser porque en esa época yo era diputado, fue en esa época, 2012-2015, y lo trabajamos con la sociedad civil, con la red de rendición de cuentas, ¿no? Hicimos una ley de avanzada para hacerlo. La sociedad civil fue el auténtico parlamento abierto. Lo que dicen estos demagogos que es parlamento abierto, no, esos son foros de desahogo. No, ahí se sentaron los partidos con la sociedad civil y artículo por artículo de la reforma constitucional la redactaron. Artículo por artículo. Por cierto, hay un silencio de alguien que estuvo en esa mesa, que se llama Alejandro Encinas. Él participó ahí junto con la sociedad civil. Ahí pueden ver su discurso en el Senado. Estaba y hoy guarda un silencio tremendo. Está dejando que el mayor legado que tuvo como legislador se vaya al caño sin decir nada. Ese es el régimen que tenemos que hacen. Pero bueno, el caso es que fue premiado por cierto, fue tan de avanzada que este duende del mal que se llamaba Castillejos, que era el consejero jurídico de la presidencia de Peña Nieto, quiso hacerle 80 modificaciones a lo que ya se había acordado y aprobado en el Senado. No, pues hubo un gran colapso. Era todavía el tiempo del Pacto por México y se levantaron en la mesa y prácticamente todo pasó.
La única cosa que metieron fue que podían reservar información por casos de seguridad nacional y que al final decidiría la Suprema Corte en caso. Eso es. Esa figura, por supuesto, han abusado de ella de una manera, pero prácticamente todo pasó. Se hizo la Ley General de Transparencia también de gran avance, en donde dice que toda la información es pública, toda la información que se genere es pública y solo puede ser reservada temporalmente por cosas muy puntuales. Entonces, eso fue una gran herramienta para el periodismo de investigación. Se revelaron escándalos de corrupción. Eso benefició a López Obrador para llegar a la presidencia. Pero una vez que está en la presidencia, lo que ya no le gustaba es que salieran la corrupción de sus gobiernos. Porque él sacaba un pañuelito blanco y decretaba que se acabó la corrupción. Y no es cierto. Todos los incentivos de la corrupción hoy son mayores, hay más discrecionalidad, hay más opacidad. López Obrador, y eso es datos oficiales, negó más información pública que Peña Nieto. No hay controles, no hay rendición de cuentas, pues eso es la jauja de la corrupción. Casi todos los contratos los dan por asignación directa, no hay licitaciones ya. Y claro, eso pasaba también en los anteriores gobiernos, pero por primera vez los montos de los contratos que se dan por asignación directa son más grandes, el monto es más grande que el que se da por licitación. Eso se dio por primera vez con López Obrador y es el paraíso de los moches, el paraíso de la corrupción. Y no les digo cuándo pues, se ve que están ahí los hijos del presidente. Las investigaciones sobre Amílcar Olán y toda esta red de corrupción que se llama el clan, que así le ha llamado Carlos Loret, que ha salido, bueno, toda esa trama, pues claro que les molesta y sale por ahí. Y cuando se vieron los contratos de Pemex con la petrolera que le dio la casa al otro hijo de López Obrador en Houston, pues también les molestó, porque ahí se verificaba el conflicto de interés que había, etcétera. Es decir, ahora que están en el poder ya les estorba la transparencia. Y porque, lo voy a decir con todas sus letras, en la oscuridad es más fácil robar. Y esto es un atraso tremendo. Por eso toda la prensa independiente, la prensa libre, todos los periodistas independientes, los órganos de derechos humanos y los organismos que defienden la libertad de expresión en México y en el mundo han protestado por la desaparición del INAI. Y ahora nos dice la presidencia que no hay problema, que va a seguir la transparencia, pero ahora el gobierno va a ser juez y parte. Y ponía en un tuit que ahora el Chompiras va a vigilar al Botija para que no se robe nada. Pues eso es absurdo, ¿no? Raquel Buenrostro, por cierto, fue una de las alcahuetas de los contratos de Amílcar Olán y del clan que están ligados a los hijos de López Obrador. Y ella está ahí para cubrirle las espaldas a López Obrador y obviamente al gobierno. ¿Quién les va a decir? ¿Y qué les digo? Al empoderar también a las Fuerzas Armadas, el Ejército, hasta los trenes que les encargan, dicen que es de seguridad nacional, ¿no? Hasta la entrega de los libros de texto, hasta la vacunación dicen que es de seguridad nacional y han guardado esto. Y en la opacidad, por supuesto, que crece la corrupción, crecen además información sobre masacres, sobre problemas de violencia, sobre muchas cosas, sobre crímenes. Eso también lo van a reservar, ¿no? Eso que decía López Obrador, que la vida pública sea cada vez más pública, eso es una gran mentira, tremenda mentira. Eso de que no robar, no mentir y no traicionar, ha robado, ha mentido y ha traicionado. Y eso decir que cada vez más pública, falso, insisto. Él negó más información pública que Peña Nieto. Mucho más. Están ahí los datos oficiales y ellos son los que van a decir, confíen en nosotros somos los transparentes. La realidad es que solo van a informar lo que les dé la gana. Y no vamos a tener a quién acudir. Un verdadero retroceso. Y me duele, claro, porque yo estuve ahí, participé con la sociedad civil y también echaron al bote de la basura, por cierto, el Sistema Nacional Anticorrupción antes de echarse a andar. Que costó mucho trabajo, que también se hizo con la sociedad civil, pero les digo, aquí todos los incentivos de la corrupción son mayores. Y entonces dicen, si no podemos acabar con la corrupción, acabemos con los escándalos. Eso tratan haciendo, como ocultando la información en la opacidad. Eso es un retroceso terrible.